Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi sacerdote hizo algo malo cuando era adolescente. No es lo que piensas. Recuerdo los días en que realmente creía que todo lo que necesitaba hacer era decir 3 Avemarías y 5 Padres Nuestros, y de repente, todos mis pecados serían perdonados. Era realmente liberador. Ahora, es cómico. Antes de continuar, por favor, no tomes esto como un discurso antirreligión sobre lo estrictos que fueron mis padres o lo aburrida que era la escuela dominical para mi mente de 16 años. Esto es algo más intenso. Mi padre era un hombre religioso, por si no te diste cuenta con la introducción. Él, mi madre, mis 2 hermanos y yo íbamos a la iglesia todos los domingos. Mis hermanos eran gemelos, ambos de 18 años, y estaban muy apegados a mis padres. Yo era el solitario. Me interesaba más en explorar la vida fuera de la iglesia, pero el resto de mi familia dedicaba toda su existencia a un ser superior. Después de la misa, se reunían en el sótano de la iglesia con otros miembros para discutir las actividades de la semana siguiente y el mensaje en el que querían enfocarse. O al menos, eso es lo que yo asumía. Lo único que mantenía algo de mi interés en ir a la iglesia era nuestro sacerdote, el Padre Morris. El Padre Morris era un hombre justo, amable y sabio en muchas más cosas que solo la religión. Me contaba historias de caminatas que hacía cuando era niño con su perro Skipper, historias sobre chicas de las que se enamoró antes de convertirse en sacerdote, historias de los partidos de los Phillies a los que asistía con su papá. Era un ser humano. Una vez, después de la iglesia, el Padre Morris me pidió que fuera a su oficina con él para hablar sobre la parrillada del fin de semana que nuestra iglesia organizaba anualmente. Esta era la fiesta del año en nuestro pequeño pueblo de Stanley, Idaho. Todos en el pueblo, que resultaba ser casi todos los miembros de nuestra iglesia, se reunían para una tarde de música, comida, baile y, lo más importante, el amor y la prédica del nombre de Dios. El Padre Morris lideraba desde el podio, organizando diferentes juegos y actividades, e incluso se encargaba de la parrilla durante un par de horas. De nuevo, era un hombre justo y amable. Se merecía algo mejor. Esta parrillada fue diferente. Durante las primeras horas solo tenía una corazonada. No lograba entender qué era, hasta que lo comprendí. Ten en cuenta que Stanley, Idaho, tenía como máximo 90 personas en ese momento, y no faltaba ni una sola en esta parrillada. Todos se conocían por nombre y apellido, sabían dónde vivían y de qué color eran las baldosas de sus cocinas. ¿Por qué menciono esto?, te preguntarás. Porque cuando conoces bien tu círculo, es fácil identificar a los forasteros, por mucho que intenten mezclarse. No pude evitar notar que había unas 6 personas en la parrillada que no reconocía. Eran inexpresivos y apenas hablaban con nadie. Sin embargo, mientras estaba sentado en uno de los bancos, noté que de repente se volvieron muy sociables con un grupo de personas. Mi familia. Naturalmente, la curiosidad me venció y me acerqué a mi familia y lo que parecían ser viejos amigos. El grupo de hombres se dispersó inmediatamente cuando me acerqué. «Hola, hijo, ¿te estás divirtiendo? ¿Quiénes eran esos hombres, papá?» «¿De qué hombres hablas, hijo? Solo estamos los Howard divirtiéndonos». Pude notar que algo no estaba bien, pero no pensé que valiera la pena insistir. Así que simplemente entré a la iglesia para buscar algo de sombra. Entré a la iglesia, que era una parroquia con 12 bancos a cada lado. Se construyó en 1894 y nunca le añadimos aire acondicionado. Era difícil aguantar el calor en pleno agosto, pero cualquier cosa era mejor que el sol abrasador en ese momento.
Tal vez di 4 pasos cuando escuché una voz a lo lejos, murmurando lo que parecía ser una oración. Era el padre Morris. A juzgar por lo que veía, podrías pensar que el padre Morris había cometido un pecado mortal, suplicando y rogando el perdón de su Señor y Salvador. Con el sudor cayendo en gotas por su rostro, el padre Morris debió haber escuchado mis pasos y giró bruscamente la cabeza para encontrarse con mis ojos enrojecidos. Estaba asustado. «Hijo mío, debes perdonarme. No tenía intención de que me vieras así». «Padre, ¿pasa algo?» «No, hijo mío, solo me siento un poco indispuesto», dijo con un temblor evidente en la voz. «Es por esos hombres, padre». Hizo una pausa, aparentemente derrotado al saber que mi suposición era correcta. Se secó el sudor de la cara y contuvo una lágrima. «Michael, te he querido desde que eras un niño. Estuve en el hospital cuando tu madre te dio a luz. Solo puedo hacer tanto para protegerte. Un día no estaré aquí. Debes entregarte a Cristo. Solo Él puede salvarte ahora». Y luego, en menos de 15 segundos, estaba de nuevo afuera en la parrillada, con una sonrisa en el rostro, luciendo como el sacerdote que había admirado. Me costaba entender lo que acababa de ocurrir. ¿Debía preocuparme? Quizás solo era el calor afectando la cabeza del padre Morris. Fuera lo que fuera, sabía que no debía indagar ni hacer preguntas. Los agujeros de conejo eran profundos y oscuros en este pueblo, y definitivamente no querías que te atraparan cavando uno. La semana siguiente fue cuando algunas de las preguntas que nunca hice fueron respondidas. Mi padre, quien siempre dirigía el estudio bíblico, de repente dejó de pedirme que me uniera al resto de la familia, o encontraba una excusa para enviarme fuera de la casa mientras ellos lo hacían. No me malinterpretes, estaba emocionado. Por fin podía alejarme de lo que había considerado la actividad más tediosa y mundana del planeta. Esto era el paraíso para un adolescente. Luego, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Llegué a casa después de la escuela el jueves y descubrí que todas nuestras Biblias estaban en la fogata, quemándose hasta convertirse en cenizas en el patio trasero. Instintivamente, corrí adentro para avisar a mi padre de lo que pensé que él consideraría un sacrilegio. «Oh, querido hijo, tenemos nuevas Biblias en camino». Esas eran pecado. Mis rodillas flaquearon. No podía creer lo que acababa de escuchar de mi padre. Y esa sonrisa llena de dientes. Esa sonrisa quedó grabada en mi mente. Está bien, papá. Sigue con lo tuyo, Michael», dijo, manteniendo la misma sonrisa llena de dientes. Subí a mi habitación, que estaba al final del pasillo en el segundo piso. Para llegar allí, tenía que pasar por las habitaciones de mis hermanos y la de mis padres. Los gemelos compartían una habitación, por elección, ya que había una habitación extra que nunca se usaba. Por alguna razón, nunca recordaba haber entrado en esa habitación, ni tampoco recordaba que alguien más lo hiciera. De todos modos, mientras seguía caminando hacia mi habitación, la puerta del dormitorio de mis padres estaba abierta, y mi madre estaba sentada en su silla, mirando al patio, observando las Biblias ardiendo. Tenía la espalda hacia mí. «Michael», dijo con una voz gutural. Sobresaltado, luchando por contener las lágrimas por miedo a estar en problemas, respondí: «Sí, madre». Lentamente giró la cabeza hacia mí, mostrando la misma sonrisa llena de dientes que tenía mi padre. «Sabes que una madre siempre sabe lo que es mejor, ¿verdad?» «Sí, madre». «¿Lo sabes? Espero por tu bien que sí. Recuerda, la madre siempre está observando». ¿Puedo ir a mi habitación ahora, madre?» «Sigue con lo tuyo, Michael», dijo manteniendo la misma sonrisa llena de dientes. No salí de mi habitación por el resto de la noche, ni para comer, ni para beber agua, ni para ir al baño. Nada. Sentía que estaba congelado, a pesar de las enormes cantidades de sudor que cubrían mi espalda y mi cuello. Tenía 16 años y estaba asustado.
Tenía que idear algo para salir de esta situación. Ciertamente no ayudó que viera al mismo grupo de hombres de la parrillada acercarse a recoger las cenizas de las Biblias que mi padre había quemado en el patio trasero y dejar una pequeña caja en su lugar. A la mañana siguiente, me desperté con la puerta de mi habitación completamente abierta. Aterrorizado, me levanté de la cama sin decir una palabra. Como era de esperar, la escuela no era una opción para mí ese día. Después de unos minutos inspeccionando, me di cuenta de que la casa estaba vacía. Algo en mi interior me decía que la habitación extra podría haber sido la respuesta a algunas de mis preguntas. ¿Recuerdas cuando te dije que Stanley, Idaho, era un lugar en el que no querías meterte en agujeros de conejo? Cada vez que pasaba por esa habitación cuando era niño, intentaba girar el pomo de la puerta, solo para ver si alguna vez estaba desbloqueada. Nunca lo estaba. Sin embargo, esta vez sí lo estaba. Me arrepiento de haber abierto esa puerta. La habitación apestaba a sangre seca y a cadáveres en descomposición. En el centro de la habitación había un pentagrama hecho, al parecer, de ceniza. Había un altar en la parte trasera de la habitación, con la cabeza decapitada de una cabra colgada en la pared detrás del podio. Revisé el armario, que contenía capas negras con capucha. En el suelo había una caja que se veía idéntica a la que el grupo de hombres había dejado en el patio trasero. Abrí la caja, que contenía varias copias del manual de Múnich de magia demoníaca. Había tenido suficiente. Corrí escaleras abajo y salí de mi casa. Solo había un lugar donde me sentía seguro, y ese era la casa del padre Morris. Al llegar a su puerta, comencé a golpearla febrilmente. Mientras esperaba a que respondiera, no pude evitar notar que el aire estaba lleno del olor a papel quemado, el mismo olor de nuestro patio trasero el día anterior. ¿Qué estarían quemando sus vecinos? El padre Morris abrió la puerta de golpe y me hizo entrar a la casa. ¿Qué sucede, Michael? Padre, mis padres, la habitación, ellos, exclamé conteniendo las lágrimas. Michael, cálmate. No, padre, usted sabe de qué se trata esto, ¿verdad? Los hombres en la parrillada, su episodio en la iglesia. ¿Es este el momento en que va a decirme que solo Cristo puede salvarme ahora? Pude ver en sus ojos que lo sabía, pero simplemente no lograba que lo admitiera. Michael, debes escuchar. Tu familia se ha convertido. Ya no ven a Cristo como su Salvador. Se han entregado a otro ser superior. ¿Usted sabía esto? Sí, hijo mío, me obligaron. No tuve opción. Tenía que protegerte. Tenía que proteger a todos, incluso si eso significaba ceder al pecado. Podemos irnos, padre. Podemos huir del pueblo. Michael, debes enfrentarte a esto. Las reuniones en el sótano de la iglesia. Siempre has sabido que allí es donde tu camino se dividiría y donde deberías elegir permanecer en el camino de la rectitud. Estaré a tu lado. El padre Morris y yo salimos de la casa y comenzamos nuestro camino hacia la iglesia. Mientras caminábamos por la calle, los residentes de Stanley comenzaron a abrir sus puertas, pero no salían de sus casas. En su lugar, solo nos miraban. ¿Algo en común? La misma sonrisa llena de dientes que tenían mis padres. Solo seguían mirando. Finalmente, llegamos a la puerta de la iglesia después de lo que parecieron horas. Puse mi mano en el pomo, que estaba helado, y abrí la puerta de golpe. Aunque todo estaba en su lugar, sin pentagramas ni cabezas de cabra, la energía de la iglesia era simplemente negra. Era un abismo puro y vacío. Al pasar por cada banco, sentía una sensación ominosa y de vacío con cada paso, hasta que llegamos a la puerta del sótano. Como dije, nunca había estado en el sótano antes, no tenía expectativas. Sin embargo, el padre Morris estaba aterrorizado. Sabía algo que yo no. Solo había aproximadamente una docena de escalones para llegar al fondo del sótano, que estaba débilmente iluminado por la luz de las velas. Al llegar al final de los escalones, el padre Morris y yo
fuimos recibidos por una escena de puro terror, similar a la de mi habitación extra. Esta vez, el pentagrama era 3 veces más grande y su medio era sangre. Sin embargo, el podio del sótano compartía una cara familiar en el centro, la de mi padre. A su alrededor estaban mi madre, mis 2 hermanos y el grupo de hombres de la parrillada, todos vistiendo las capas negras con capucha que vi en el armario. «Hola, Michael, padre Morris», dijo con la misma voz gutural que mi madre. «Te hemos estado esperando. Ven, comparte con nosotros el nacimiento de nuestro nuevo Señor y Salvador». El padre Morris lentamente puso su brazo frente a mi pecho, empujándome detrás de él para protegerme. «Michael», me susurró mirando por encima de su hombro, «hagas lo que hagas, no». Y antes de que pudiera terminar su frase, fue rápidamente atrapado por 4 de los hombres, llevándolo al centro del pentagrama. Mis hermanos entonces sacaron un crucifijo y colocaron al padre Morris como si fuera Cristo mismo. Ni siquiera se molestaron en atarme, lo cual era extraño. Supongo que sabían que estaba paralizado por la sonrisa llena de dientes que todos mostraban. Fue entonces cuando comenzó el martilleo. Los gritos del padre Morris eran ensordecedores. Podía escuchar cómo sus huesos crujían y su sangre salpicaba con cada golpe del martillo. Me derrumbé de rodillas y las lágrimas comenzaron a fluir. Ninguno de ellos dejó de sonreír. Después de lo que pareció una eternidad de agonía, finalmente terminaron con la crucifixión del padre Morris. Para mi sorpresa, seguía consciente. Entonces, voltearon la cruz boca abajo, dejando que la sangre de los agujeros en sus espinillas inundara su cuerpo desnudo. Fue entonces cuando comenzaron los cánticos. En los himnos rituales que cantaban, esta era la señal para que mi madre, con la misma sonrisa llena de dientes, llevara la antorcha hacia el padre Morris. «¿Alguna vez has olido carne quemada? Se queda contigo». Junto con los gritos, el instinto se apoderó de mí. Corrí. Al principio tropecé con algunos escombros, lo que me obligó a mirar hacia atrás una última vez. Me arrepiento de haber mirado atrás, ya que vi al padre Morris a través de las llamas mostrando la misma sonrisa que el resto de ellos. Entonces lo dijo: «Corre, Michael». Eso fue hace 10 años. Pude escapar del pueblo y conseguir que alguien me llevara hasta Boise. Tuve la suerte de ser adoptado por una familia amorosa después de contar mi historia a los servicios de acogida. Ahora, tengo 26 años y soy sacerdote en mi iglesia. Tengo una esposa encantadora que acaba de dar a luz a nuestro tercer hijo. Tuvimos gemelos hace 3 años. En la tranquilidad de mi oficina, finalmente puedo decir que el padre Morris tenía razón. No pudo protegerme para siempre, pero ahora mi Salvador sí puede. Padre Michael, han llegado sus nuevas Biblias. Muchas gracias, hijo mío. Sigue con lo tuyo, Timmy. El padre Casto Simón fue el párroco de la comunidad de Puente Jula, Veracruz, una comunidad famosa por las misas de sanación que se celebran todos los viernes en la iglesia dedicada a San Miguel Arcángel. Tuve la fortuna de conocer al padre Casto, de escuchar sus misas y homilías tan profundas y reflexivas, pues Santa Fe, el pueblo donde aún vivo, pertenece a la parroquia de Puente Jula. Recuerdo que, en un retiro de verano, varios jóvenes empezaron a gritar y convulsionarse mientras el padre consagraba la hostia. En otra ocasión, durante una misa de sanación, un hombre corpulento de unos 2 metros de altura se abalanzó sobre él, pero el padre lo detuvo con tan solo un crucifijo, logrando que el hombre cayera noqueado a sus pies. A lo largo de su vida, el padre Casto vivió muchos casos extraordinarios, pero quizás el más fuerte y poco conocido fue el que le tocó enfrentar en La Burrera o Belisario Domínguez, un pequeño pueblito bastante alejado de la parroquia. Este caso fue narrado por el propio padre meses antes de morir,
a unos ministros de la Eucaristía y seminaristas que lo acompañaron aquella noche. Según el padre, al finalizar una misa dominical, una mujer se acercó a él muy alterada, con signos de no haber dormido en días y con moretones en el rostro y los brazos. La mujer le rogó que realizara un exorcismo a su hermana, quien, según ella, estaba poseída. El padre le sugirió que trajera a su hermana a una misa de sanación, pero la mujer insistió en que era imposible llevarla. Desesperada, le suplicó que fuera a su casa, ofreciéndole pagarle el taxi y hasta matarle un cochinito como agradecimiento. El padre Casto le pidió que se calmara y le preguntó por qué creía que su hermana estaba poseída. La mujer le contó lo siguiente: mi hermana practicaba las curas y las limpias. Era una bruja que tanto hacía cosas buenas como malas. Hace 2 semanas, unas personas le pagaron mucho dinero por un trabajo. No sé si para matar o enfermar a alguien, pero ella aceptó. Cuando comenzó el trabajo, fui a visitarla, y en el cuarto donde curaba tenía cosas muy raras, pero lo que más miedo me dio fue que tenía un Cristo volteado y una vela negra. Le dije que estaba loca, pero no me hizo caso. Con el paso de los días, la vi comiendo lodo y bebiendo sangre. Intenté detenerla, pero se me fue encima como un animal. Me mordió y me habló con voz de hombre, diciéndome que era una zorra. Anoche, junto con mis hijos y mi marido, la metimos en su casa porque se fue a un corral de borregos y los estaba mordiendo. Me golpeó, casi ahorca a mi esposo. Por favor, padre, ayúdela, dijo la mujer sollozando desconsoladamente. El padre accedió y le dijo que iría el miércoles o jueves de esa semana, ya que necesitaba prepararse para enfrentar algo tan grave. El padre Casto solía ayunar varios días y pasar largas horas en oración antes de realizar un exorcismo. El miércoles, el padre Casto se dirigió al lugar en compañía de los sacerdotes Joaquín y Francisco, el actual párroco y exorcista de Puente Jula, otro sacerdote y 3 seminaristas. Al llegar al pueblo, el padre sintió un frío como si alguien respirara detrás de él. En la casa de la mujer, varios vecinos esperaban con machetes en mano, preparados para cualquier cosa que pudiera pasar. El padre Casto habló con sus acompañantes, con la hermana de la poseída y con los hijos de ésta. Les pidió que entraran sin hablar ni mirar a la señora, y que si alguno se sentía mal, debía salir de inmediato. Solo el padre Casto, el padre Francisco y un seminarista entraron en la casa. Al hacerlo, vieron una niebla y un fuerte olor a humedad y tierra mojada. Escucharon risas provenientes del fondo de la cocina, donde vieron a Carmen, la hermana poseída, comiendo pedazos de carne cruda, ya verdosa. «Buenas tardes, Carmen», dijo el padre Casto. «Dios está contigo». Una carcajada salió de la mujer, seguida de un insulto hacia Dios. «¿A qué viniste, Casto?» «A salvar a una bruja de esas que tanto odias», dijo una voz de hombre que provenía de la mujer. «Vine a salvar un alma de Dios, a redimirla como Cristo lo hizo por nosotros», respondió el padre. De un salto Carmen subió a la mesa y, en posición de cuclillas, dio varios brincos hasta llegar al seminarista. Lo miró y le dijo: «Te felicito, falso. ¿No te da vergüenza?». El padre volteó a ver al seminarista y le pidió que saliera. Solo el padre Francisco se quedó a su lado. Comenzaron a orar, pero ella solo se reía, gritaba, blasfemaba y hablaba en otro idioma. En un descuido, el padre Francisco la tomó por la espalda y el padre Casto la ungió con el santo crisma. Según el padre, humo salió de su cabeza mientras gritaba como un cerdo. Luego, comenzó a retorcerse de la cadera hacia arriba, y así permaneció durante las letanías a la Virgen María. En medio de los gritos, la voz masculina dijo: «Déjala, Casto. Esta perra mató a un bebé y a un viejo por dinero. Es mía». «No», gritó el padre Casto. «Como servidor de Cristo te ordeno que salgas, demonio, y regreses al lugar donde Dios te mandó». En ese momento, se rompió un espejo junto con varios platos y vasos.
La mujer se desmayó. El padre pidió ayuda para llevarla a su cuarto y la amarraron. Entonces, el padre Casto solicitó que rezaran el rosario con devoción a la Virgen de Fátima. Mientras rezaban, la voz dentro de la mujer seguía diciendo: «Ya se fue, Casto. Es mía». Pero el padre, con más oración y el uso del santo crisma, logró calmarla. Horas después, la mujer despertó llorando, sin recordar nada de lo sucedido. El padre habló con ella a solas y luego le pidió a la familia que continuaran con oraciones y ayuno, ya que solo un demonio había salido y los otros seguían ahí. Cuando el padre Casto regresó el viernes por la mañana, la familia ya no estaba. Los vecinos le dijeron que se habían ido a Catemaco para continuar con el exorcismo. Después de varios intentos de buscarlos, el padre decidió no volver y nunca más supo de esa familia. Tiempo después, en un retiro de jóvenes, el seminarista que lo acompañó, ahora psicólogo y profesor universitario, nos dio una charla. Al concluir, recordamos el día del exorcismo. Lo que nos dijo nos dejó helados. Cuando esa mujer me dijo eso, sentí mucha pena y miedo. Desde ese día, yo ya quería dejar el seminario. Había ido a Coliseum, un conocido antro en Veracruz, y me había acostado con 2 mujeres, estando en voto de castidad y en mi último año de teología. No sé cómo lo supo esa mujer, y nunca me ha dejado de aterrar.